Ok, chicos, buenos días. Bueno, pues aquí continuando con los temas, circuitos integrados. Ya habíamos por ahí comentado que íbamos a empezar con unos videos hablando del tema. Y bueno, este es el primero de novedad. Sigue igual, el internet está muy mal, mi conexión está pésima. Y bueno, ya para qué les digo de los reportes. Los reportes no sirven de gran cosa realmente, pero bueno, hay que seguir trabajando. Voy a tratar de hacerlo lo más entendible que se pueda para que ustedes no tengan mayor problema. Primero voy a hablar en este video de generalidades de los circuitos integrados para que los tengamos presentes. Después en el siguiente video ya vamos a hablar concretamente del circuito integrado, de uno de los dos circuitos integrados que fueron los que solicitamos en la lista, en la última lista, que en la que a algunos les hice el envío de ese material para que puedan seguir con las prácticas. Bueno, los circuitos integrados. Los circuitos integrados aparecen en los 50s en una empresa, Texas Instruments, de primera mano, con la familia o una familia llamada familia 4000, que son de los primeros circuitos integrados existentes. Estos primeros circuitos existentes ya propiamente ya estaban trabajándose en la etapa de los semiconductores, y como su nombre lo indica, pues ya son circuitos que ya vienen de forma interna en el interior de un encapsulado, y ya tienen un trabajo más específico al de una resistencia, al de un condensador, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya son circuitos más elaborados, pero sí, ya con una complejidad diferente a la de los elementos pasivos, como son la resistencia, la bobina y el condensador, que ya hemos estado estudiando. Estos ya son elementos activos, puesto que ya realizan cambios y modifican ciertos valores en cuanto a lo básico de una señal, que es longitud, amplitud y sobre todo frecuencia. Ok, bueno, ahora bien, existe una gran variedad de ellos, pero concretamente se dividen en dos tipos. Tenemos los circuitos análogos. Primeramente los circuitos análogos, y también tenemos los circuitos digitales. Análogos, bueno, vienen de lo que son los señales analógicas. Una señal analógica es aquella que tiene diversos valores durante todo el tiempo que se está generando, ¿sí? Donde tenemos valores de 0 a valores máximos n cantidad de veces. Nosotros ya hemos analizado este tipo de señales, como son las de corriente alterna, y hemos visto que tienen muchos valores. Mientras tanto, una señal digital es aquella que solamente puede manejar dos estados probables, ¿sí?, durante el tiempo que se encuentra generándose. Estos son el 1 y el 0. El 1 y el 0. Una señal digital pues se limita entonces a estos valores, mientras que una señal analógica obedece a diferentes variantes. Ahora bien, en este caso de las señales análogas, su base o su sistema numérico es la base 10, ¿sí? 10 a la exponencial que nosotros la vayamos a necesitar. Por ejemplo, si nosotros vemos un número que es el 3, si nosotros vemos esta serie de números, pues concretamente no me puede decir gran cosa, pero si yo añado una coma ahí, automáticamente yo sé que ese número es el 3520, donde yo sé que tengo 0 unidades, 2 decenas, 5 centenas y 3 milésimas. Eso pues nos lo enseñan en la escuela, concretamente en la primaria. Nos la pasan haciendo una serie de números, y esta serie de números, al momento de hacer
consecutivos van agregando de unidades a decenas, de decenas a centenas, de centenas a millares y así en orden ascendente. Ahora bien, este número que tenemos aquí corresponde a la base 10 decimal, sistema decimal base 10 elevado a la 0 potencia. Este 2 que está aquí es la misma base elevado a la 1. El 5 es la misma base elevado a la 2 y el 3 es la misma base elevado a la 3. ¿Ok? Ahora bien, todo número elevado a la 0 potencia da como resultado un 1. 10 a la 1, 10. 10 a las 2, 100. Y 10 a la 3, 1000. ¿Ok? Recuerden, esto es algo que nosotros, o con lo que nosotros hemos convivido desde que estamos chiquitos y desde que nos enseñan los sistemas numéricos. Esto es algo que constantemente lo vemos. Ahora bien, decimos entonces que 0 por 1, ¿cuánto es? 0, obviamente. Entonces este lo ponemos aquí, 0. 2 por 10, 20. Ahí está. 5 por 100, 500. Y 3 por 1000, 3000. Si nosotros sumamos, vamos a tener que esto es un 0, esto es un 2, esto es un 5 y esto es un 3. Y el número que nosotros tenemos es el 3520. ¿Sí? Esta es una forma muy sencilla en la que nosotros podemos explicar el cómo el sistema o la base numérica en 10 o el sistema decimal que nosotros usamos es el que nos rige. ¿Y por qué? Bueno, concretamente decimos pues porque tenemos 10 dedos. En la antigüedad la gente contaba en base a lo que tenía, ¿verdad?, en cuanto a sus manos, y por eso nosotros tenemos un sistema numérico, que este sistema numérico es base 10. Entonces una señal tiene, este tipo de señales tiene todos estos factores numéricos. Entre más factores se hace, pues más grande es la señal y diferentes valores va a tener. Esa es una señal analógica. Entonces un circuito integrado analógico es aquel que maneja este tipo de señales, que tiene este tipo de valores. ¿Como quién? Muy bien. Bueno, pues por ejemplo los amplificadores de audio. Los amplificadores de audio son circuitos integrados analógicos. ¿Por qué? Bueno, porque dan ganancia al sonido y el sonido tiene diferentes valores. En cuanto al sistema de audio, nosotros podemos ver en un osciloscopio que la voz humana o el sonido es una señal como esta. Tiene diversos valores durante todo el tiempo que se está generando. Las partes más altas y las partes más bajas son aquellas que alcanzan mayor cantidad o mayor valor. Y las partes más pequeñas son aquellas que tienen valores más pequeños. Un amplificador de audio entonces es un circuito integrado del tipo analógico. ¿Ok? Otro ejemplo de estos pues pueden ser los reguladores de voltaje. Los reguladores de voltaje que nosotros ocupamos en la fuente de poder o en el armado de nuestra fuente de poder, bueno, ¿qué era lo que hacían? Pues obviamente regulaban un voltaje, es decir, recibían un voltaje determinado y lo bajaban a ciertos valores. Estos valores o este tipo de circuitos pues también son circuitos integrados y son del tipo análogo o analógicos. Ahora bien, los sistemas digitales. Los sistemas digitales, de entrada la palabra dígito viene de digitus. Y digitus es dedo. Los dígitos, dedo. ¿Por qué? Pues regresamos a lo mismo. Contábamos hace muchos años con las manos.
Entonces esto era un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos, 5 dedos. La palabra digitus viene de dedo. Y aquí utilizamos solamente dos variantes, dos dígitos, o 1 o 0. 1, concretamente, lo determinamos cuando existe algo a contabilizar, ¿sí? Cuando hay, ¿sí? Cuando existe algo, por ejemplo, un 1 nosotros lo vamos a considerar como un estado alto, o sea, high, alto. Pero también podemos determinarlo como un estado de encendido, on. Para nosotros, electrónicamente hablando, decimos que un 1 corresponde a 5 volts nominales. Recuerden que cuando hablamos de la palabra nominal es porque no concretamente van a ser 5, sino que va a haber un parámetro entre lo más bajo y lo más alto, que en este caso va a ser 5, que ya va a ser considerado como un 1. Ahora, un 0 no hay, ¿sí? No existe nada. Lo mismo que en el sistema decimal, el 0 en el sistema binario significa ceros, o sea, no existe nada. Para nosotros lo vamos a considerar un low, ¿sí? Bajo, es decir, off, 0 volts, nominalmente hablando, ¿sí? Entonces, concretamente, este pulso va a tener una altura con un valor de 5 volts, mientras que el 0 tiene una altura con un valor de 0 volts. Entonces, digitalmente hablando, cuando hablamos de electrónica digital y de circuitos integrados digitales, el 0 es 0 volts y el 1 son 5 volts. Ok, bueno, entonces esos son los valores que para nosotros va a adoptar este tipo de señales. Ahora, así como para el sistema o la base numérica, base 10, que es el sistema decimal, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, le ponemos un 10 en esta parte de aquí, no arriba, porque entonces significaría exponente, sino en la parte de abajo, nos indica la base. Nosotros no la usamos, ¿por qué? Pues porque comúnmente cuando vemos un número, pues de un precio, por ejemplo, de un objeto, pues ya sabemos que viene en un sistema y ese sistema es el sistema decimal. Ahora bien, aquí es exactamente lo mismo. Hay solamente la diferencia de que en vez de ser el 10, aquí se basa al número 2 como base. Y la posición va a depender mucho, por ejemplo, del valor que nosotros tengamos en alguna señal. Nuestro sistema binario, ¿verdad? Binario 2, se basa en el 2, en las exponenciales 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y estos valores, 2 a la 0, recuerden que cualquier número elevado a la 0 potencia da como resultado un 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, recuerden que es 3 veces el número 2, no es 2 por 3, sino 3 veces el número 2, luego sigue el 16, luego sigue el 32, luego sigue el 64, y así sucesivamente hasta donde nosotros queramos, ¿verdad? Todos los sistemas numéricos tienen un límite para usarse, pero pueden ser de la cantidad de veces que nosotros queramos. La única condicionante que va a haber, que es la que vamos a observar un poquito más adelante, es hasta dónde puedo yo utilizar un sistema o una numeración de este tipo para dar un número. Ahora bien, así como en un sistema decimal tenemos una variante desde el 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que esos son nuestros dígitos del sistema decimal, y si contamos, pues obviamente son 10 dígitos del 0 al 9, y con estos nosotros podemos formar la cantidad de números que queramos, ¿sí? Y dependiendo de dónde pongamos, pues este número puede ser el 3520 o el 5320 o el 2530, dependiendo de cómo estén acomodados, va a tener esos valores. Ahora bien, en el sistema digital solamente tenemos dos valores, y este es el 0, como ya dijimos, y el 1, nada más. Por lo tanto, los números se forman con estos dos caracteres, de tal manera que, por ejemplo, si nosotros vemos un número de la siguiente característica en binario, ahí está la base 2, por lo tanto, este número, que podría ser el 1010 si fuera decimal, no es el 1010. Al tener este 2 en la parte baja, me indica que este número se encuentra en binario. Lo único que tenemos que hacer para lograr conocer el valor de dicho número, pues simplemente es acomodar de acuerdo al orden estos valores que corresponden a la elevación de la base 2. Por ejemplo, en el primero iría el 1, en el segundo iría el 2, en el tercero iría el 4, y en el cuarto iría el 8. Y el 0 me indica que este no lo uso, y el 0 me indica que este no lo uso. Por lo tanto, el 8 y el 2 es el número 10. Es decir, el 10 decimal no es otro más que el 0101, por la posición de los valores o los dígitos binarios, que son justamente el 0 y el 1. Ya tendremos oportunidad de trabajar con estas conversiones en ejercicios. Voy a hacer un video única y exclusivamente para la utilización del sistema binario, sistema octal y el hexadecimal, para entender un poquito lo que es el lenguaje máquina. Ahorita solamente lo estamos poniendo en cuanto a las diferencias entre los dos tipos de circuitos. Ahora bien, los circuitos digitales entonces trabajan con señales digitales, señales que solamente tienen estos parámetros, el 0 y el 1. Ejemplo de este tipo de circuitos, bueno, pues concretamente serían las compuertas lógicas, semiconductoras, ¿verdad? Trabajan con este tipo de valores, y por ejemplo, osciladores, temporizadores, trabajan con este tipo de circuitos. Ahora bien, nosotros vamos a ir trabajando con estos circuitos para ir entendiendo cómo funcionan. Concretamente vamos a iniciar, ¿verdad?, con los circuitos digitales, por ser, digamos, muy sencillitos en cuanto a los requerimientos y utilidades. Muy bien, ahora, los circuitos integrados, ya sean analógicos o digitales, ¿sí?, se clasifican por una de las clasificaciones, más bien, que se usan, son de acuerdo a su densidad de integración, es decir, cuántas piececitas caben en el interior de un circuito integrado. Recordemos que decimos que estos circuitos, aquí vamos a poner, es una pastilla de silicio que tiene terminales para conectarse al exterior
por ejemplo, este que estoy dibujando aquí, tiene un total, ay Dios, ya me equivoqué aquí, de 8 terminales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terminales. Pero aquí adentro de este dispositivo semiconductor existe una pastillita muy pequeñita de silicio que mediante un proceso conocido como fotolitografía, los ingenieros fabrican circuitos adentro o componentes en el interior de estos circuitos, para que me entiendan. Es decir, adentro de estos circuitos integrados hay transistores, resistencias, capacitores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos en el interior de esta pastilla. ¿Cómo se logran? Ah, bueno, pues si nosotros sabemos, los transistores son 3 cristales, ¿de qué? De silicio, uno P, uno N y otro P. O viceversa, uno N, uno P y otro N. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues un ingeniero los va diseñando a manera microscópica o de manera muy miniaturizada. Y después se pone como si estuvieran preparando una pizza, es decir, la base es el silicio, sobre el silicio se le van agregando impurezas y en cada área se van creando transistores que se van interconectando de una forma minúscula con otros elementos como por ejemplo resistencias, carbón, ¿sí? Capacitores, cerámica, por ejemplo, ¿sí? Poliéster en el interior de estos, para lograr que allá adentro se pueda y se tenga una cantidad muy grande de elementos para formar estos circuitos integrados. Ahora, ¿qué tantos o cuántos elementos puede tener un circuito integrado? Bueno, pues eso depende de la densidad. Y la densidad va desde la más pequeña, que es SSI, es de small, y small es pequeño. Escala de integración. Una pequeña escala de integración que dice que tiene de 1 a 99 transistores en su interior. Es decir, un circuito que se encuentra en estas características de pequeña escala de integración es porque estamos hablando de un elemento que en el interior puede tener desde 1 hasta 99 transistores. Después de eso tenemos MSI, medium, o sea, mediana. Mediana escala de integración, es decir, circuitos integrados que en el interior tienen de 100 a 999 transistores en su interior. ¿Ok? Luego viene LSI. LSI, la L es de large, que es grande. O sea, una escala de integración grande, que entonces serían de 1000 hasta 9999 transistores. Y por último, la VLSI. B, que sería very o muy gran escala de integración, que se encuentran ahí arriba de los 10.000 transistores hacia arriba, se consideran dentro de esta escala.
Para hacerlo más práctico y para que lo entendamos un microprocesador se encuentra en esta área, VLSI. Entre más elementos tiene en su interior, más funciones se le pueden dar y por ende son más caros. Por eso los microprocesadores o los circuitos que tienen un microprocesador son muchísimo más caros a los que tienen esta clasificación de pequeña escala de integración. Son más complejos estos que estos. La utilidad depende del uso que se le va a dar. Si nosotros, por ejemplo, necesitáramos prender y apagar un foco n cantidad de veces durante cierto tiempo, pues no lo haríamos utilizando un microprocesador. ¿Por qué? Porque tal vez el microprocesador me salga en ciento y tantos pesos para una función tan básica que con 8 pesos puedo realizar con un SSI, un circuito integrado de menor densidad. ¿Ok? Entonces, en eso estriba la diferencia y la complejidad de los circuitos. Esto es una clasificación de acuerdo a su densidad. ¿Ok? Densidad. Muy bien. Ahora, después de esta clasificación viene otra clasificación de las importantes, que es su familia. Así como ustedes pertenecen a una familia determinada, Martínez, López, Pérez, Garduño, Nieves, etcétera, 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 todos pertenecemos a una familia y esa familia tiene ciertas normas que se deben de cumplir, o son las normas o son las características de nuestra familia. Ajá. Y por ejemplo, habrá familias que tienen por norma una vez al año salir a una excursión y lo hacen durante toda la vida y se va toda la gente, ¿sí? Y es como una tradición, es algo que siempre se hace. Habrá familias que por tradición, no sé, tengan participar en carreras de familia, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que hacemos o que hacen las familias diferentes. Ahora, estas familias son concretamente dos principalmente en la actualidad y todas son en base a los transistores. Cuando nosotros empezamos el tema de transistores, yo les dije que existían los transistores bipolares, que son flechita apuntando hacia afuera, más positiva la base, entonces este es un NPN, acuérdense. O estos, flechita apuntando hacia la base, me dice que es más negativa la base, por lo tanto es un PNP. Estos dos son transistores ¿de qué tipo? Bipolares. Pero también les expliqué que había otro tipo de transistores llamados FET, que su funcionamiento era muy similar a estos y que había una diferencia entre uno y otro, concretamente dependiendo de estos elementos, pues tenemos el comportamiento de diferentes tipos de circuitos, ¿verdad? Que teníamos que era gate, la compuerta se llama gate, surtidor y drenador. Caso contrario, base, emisor y colector. ¿Ok? Bueno, eso ya lo explicamos allá. Y que estos transistores no son transistores bipolares, sino más bien son llamados transistores de efecto de campo. FET, Field Effect Transistor, o transistores de efecto de campo. Ahora bien, los circuitos integrados se pueden fabricar, estos que nosotros vemos aquí, con estos o con estos. Esto hace que existan dos familias predominantes que son TTL y es la familia MOS. TTL, lógica transistor-transistor, es decir, son transistores bipolares que están interconectados entre ellos. FET o familia MOS, metal óxido de silicio, por el funcionamiento de la variación
de los FETs llamados MOSFET. ¿Okay? Las cualidades importantes, que son las que a mí me interesan para este primer video de características, es entender que estas familias, al ser dos familias diferentes de dos elementos que hacen lo mismo, pero están fabricados con diferentes principios, me va a decir que, por ejemplo, los TTL funcionan con una alimentación de 5 volts, no más. Por eso es bien importante nuestra fuente, porque cuando utilicemos circuitos TTL, que es lo que vamos a usar, tenemos que alimentar nuestros circuitos a 5 volts. ¿Por qué? Porque si yo le pongo 6, no funciona correctamente. Si yo le pongo 4, no funciona correctamente, porque el voltaje de trabajo de los circuitos TTL va a ser 5. Mientras para MOS o los circuitos integrados del tipo MOS, su alimentación puede ir desde los 3 volts hasta los 16 volts. Si se fijan, es un rango de voltaje muy diferente, ya que este lo puedo alimentar con una batería muy pequeña y funciona, o lo puedo conectar a una fuente de poder y funciona, mientras que los 5 volts lo limitan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay baterías de 5. Si yo quiero alimentar este tipo de circuitos, tendría que hacer una batería, pero regularla 5 o su fuente de poder. Son algunas cosas que vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Ok? Entonces, las dos familias más importantes son TTL y MOS. La diferencia más importante es que estos manejan 5 volts y van a empezar con el número 74 para los circuitos integrados comerciales. Después viene la velocidad, por ejemplo LS, Low Speed, baja velocidad, y después viene el tipo de circuito que es. Y la marca o el fabricante, semiconductores nacionales. Este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque depende mucho de los fabricantes. Habrá fabricantes que no pongan la velocidad y simplemente pongan solamente el integrado 74, el número que corresponda. Este es un ejemplo. Ahora, para los MOS o para los circuitos del tipo MOS, 40 es el número con el que empiezan. Puede venir la velocidad LS o HS, High Speed, alta velocidad, y después viene el tipo de circuito que es. Este XX corresponde a una serie de números que podemos encontrar, donde me va a decir si ese circuito es una compuerta lógica, si es una compuerta especial, si es un contador, si es un convertidor digital análogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, concretamente, 74 para los TTL, 40 para los MOS. Ahora, la última característica, y con esto cierro este pequeño video de introducción. Estos de aquí, yo los puedo tocar sin ningún problema. ¿Sí? A mí me los venden y me los venden en una bolsita y yo los puedo agarrar y llegar y tocar sin mayor problema. Mientras que los MOSFETs van a venir en una esponja, ¿sí? Para evitar la estática. ¿Por qué? Bueno, por las características del transistor de efecto de campo de metal óxido de silicio, donde, bueno, este es el general, el diagrama, el símbolo general del FET, pero en el MOSFET cambia y me indica que la compuerta está aislada de toda la demás parte del circuito mediante una delicada y muy fina capa de un material muy sensible a la electroestática. Por lo tanto, si nosotros tocamos con nuestras manos, nosotros sabemos que en electricidad estática, ¿sí? Nuestro cuerpo
puede generar cientos o miles de voltios simplemente con el rozar o el frotar nuestro cuerpo. Por lo tanto, las condiciones atmosféricas, la ropa que nosotros usamos y el lugar donde estamos, podemos llegar a tener cargas muy altas. Y a ustedes les ha pasado que de repente saludan a una persona y hasta truena la energía eléctrica, la electricidad corriendo, porque la diferencia de potencial. Esa razón es por la cual este tipo de circuitos integrados me los van a vender en una esponjita para evitar que yo con mis manos toque las terminales y los dañe. Obviamente que si esto lo llevamos a la realidad, pues un circuito integrado yo lo puedo tocar con mi mano y no va a pasar nada. Pero cuando en una placa, ¿sí?, industrial tiene N cantidad de circuitos de estas características, yo no puedo tocar la placa con mis manos de forma arbitraria. ¿Por qué? Puedo llegar a dañar la placa. Y un circuito integrado de este tipo me cuesta 15, 16, 18 pesos. Pero una placa me puede costar miles de pesos. Por lo tanto, cuando trabajemos, que vamos a trabajar con los circuitos integrados del tipo MOS, y me los vendan en una esponjita cuando yo los compre, siempre los voy a trabajar por el lado plástico, con un guante aislante o una pulsera aislante. Pero la pulsera no sirve de nada si yo no tengo un aterrizamiento físico a tierra. Por lo tanto, si yo agarro mi pulsera y me la pongo, no sé, en el metal de mi lámpara, pues no tengo un aislamiento. ¿Por qué? Porque mi lámpara está sujeta a la madera de mi escritorio. La energía eléctrica no va a ir a ningún punto, por lo tanto no serviría de nada. Entonces, para esa razón o por esa razón, pues tenemos pinzas, ¿sí?, de punta larga, donde podemos sujetar el circuito y manipularlo sin tocar sus terminales. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer justamente un poquito más adelante. Primero vamos a trabajar con los TTL. Muy bien, chicos, este pequeño video o este video es únicamente de introducción hacia los circuitos integrados. Para el siguiente video ya vamos a empezar a trabajar con el 555 y eso será el día de mañana. No se les olvide checar bien el video, pausar cualquier pregunta, mándenme sus preguntas por favor al grupo de WhatsApp y estamos al pendiente de lo que se les ofrezca. Por el momento es todo y nos vemos en el siguiente video.